vemos ahora y que estamos lanzando. A los expositores que gentilmente accedieron a compartir tiempo de su cuarentena con nosotros, a amigos y familiares. Es raro hablar hoy aquí. La razón principal de ello es que yo en principio no era autora principal, sino en realidad una simple compañera de trabajo que se sumó al equipo de Comunidad y Justicia para ayudar en labores investigativas y también para yo dirigir una investigación sobre el tema exactamente contrario, o sea, fertilidad y reproducción. Ignacio en ese entonces se encontraba supuestamente terminando y muy bajo presión un informe sobre eutanasia y cuidados paliativos que iba directamente a servir de apoyo para el equipo legislativo, de unas 30, 40 páginas. Créanme que ni él ni yo nunca pensamos en las insospechadas consecuencias que un simple te ayudo podrían llegar a tener. Comencé leyéndolo para saber de qué se trataba. Luego ayudé en las citas para aprender un poco a manejar el sistema de citas que se usaba en Comunidad y Justicia. Posteriormente, y por necesidad más bien personal, comencé a hacer cambios en la redacción que hasta hoy es un verdadero toque mío. Y finalmente mi interferencia ya se volvió definitiva cuando resulta que llegamos a diciembre y el informe no estaba listo y nos dimos cuenta que faltaban muchas cosas por agregar. Y bueno, como si fuera poco, sucede que está mi formación legal junto con la formación sociológica de Ignacio. Y esto hizo que en lugar de acortar en páginas y en tiempo de redacción, esto literalmente se multiplicara por 2. Sugiere un diálogo bastante interesante. Por ejemplo, Ignacio decía, Sofía, ¿cómo no incluir lo que dicen las encuestas y sus errores? Yo le decía a Ignacio, ¿cómo una fundación de derechos humanos va a sacar un informe de eutanasia que no hable del proyecto de ley y lo que opinan los tribunales de derecho internacional? Yo creo que sin duda la reflexión que a mi juicio más deja en claro la diferencia profesional entre nosotros dos fue la de si era o no necesario definir y clasificar la eutanasia, así como los medios para la salud. Nunca lo olviden, no hay mejor manera de descompensar emocionalmente a un abogado que diciéndole que definir y clasificar el mundo hasta el extremo de meter a cada criatura viviente en una caja es al menos innecesario. Y así fue como, bueno, luego de ciertas pacientes correcciones del directorio, del equipo ejecutivo, llegamos a la edición para tener el libro recién a mediados de septiembre. Originalmente el plan era lanzarlo en octubre, pero por razones, bueno, logística de acontecer nacional y también, bueno, razones personales, al final se pasó a marzo, y en marzo sorpresivamente nos vimos envueltos en esta emergencia por el COVID, y finalmente lo lanzamos por esta vía. Y bueno, tal como lanzar un libro no estaba dentro de nuestros planes, es evidente que hacerlo por internet tampoco suena ideal. Sin embargo, no dejo de pensar que la providencia realmente se encargó de que al final las circunstancias fueran las idóneas. Hoy más que nunca, cuando escuchamos la cifra de muertos y contagiados por COVID-19, ha quedado en evidencia el inmenso número de personas que atraviesan en Chile una enfermedad terminal y lo poco preparada que no está nuestra comunidad para enfrentar la muerte y los múltiples dilemas éticos asociados a ella. Creo que no soy excesivamente pesimista al asumir que muchos enfermos terminales que finalmente murieron con COVID no padecían de cáncer. Esto quiere decir que existe una gran cantidad de personas que en Chile habrían muerto sin derecho a acceso a cuidados paliativos. Recuerdo hace unos años haber leído en el Critón, que es un libro de Platón, Diálogo de Sócrates, una frase de Sócrates que en estos días me hace más sentido que nunca. La frase dice así: es mejor padecer la injusticia que cometerla. No me cabe duda que el COVID-19 no ha hecho sino evidenciar una silenciosa realidad que afecta a todo el mundo. Todas esas personas que padecen no solamente el sufrimiento, sino una injusticia que como sociedad tenemos que remediar. Pretender que la eutanasia es una solución a este problema no es otra cosa que cometer otra injusticia contra otro o contra sí mismo, en lugar de solucionar la injusticia a fondo. Y es por esto que desde Comunidad y Justicia estamos realmente convencidos de que el acceso universal a los cuidados paliativos son un derecho humano.
que puede y debe ser garantizado en nuestro país con urgencia. Y que por otro lado la eutanasia no es la solución, sino que en realidad es una simple justificación para terminar con la vida de los más débiles de nuestra sociedad, que al final son quienes más necesitan nuestro apoyo. Este libro en realidad no pretende sino ser un buen resumen y un aporte a la discusión pública y académica para encauzar en nuestra sociedad en una comprensión adecuada del bien común en estas materias. Espero que cumpla con su cometido. Muchas gracias. Y entonces le voy a ayudar a Nacho para que Está bien. comience su exposición. Difícil hablar después de esas palabras. Afortunadamente, disculpen, mi finalidad es un poco distinta. Voy a poner cronómetro para no pasarme porque yo soy muy bueno para la cháchara y la idea no es latear a nadie. Yo simplemente quiero hablar un poco del espíritu del libro, como de las ideas profundas que animan también como su contenido. Y yo me atrevo a decir que son tres cosas, así muy entrando en materia inmediatamente. La primera, yo soy, y en general en Comunidad de Justicia lo somos, opositores bien férreos a la eutanasia, pero en realidad siempre también quisimos tratar de aproximarnos muy objetivamente y muy desapasionadamente a esta realidad. Entender bien el contexto, qué es la eutanasia como práctica, cómo se define, qué pasa, caracterizar a quienes la solicitan, quiénes son, por qué. Y en cierto modo, cuando bien Nico bien definía esta idea de 3 capítulos, el primer capítulo fue una idea como de justamente esto, de caracterizar como la eutanasia. El primer capítulo y algo del 2, que lo cuento a continuación. Por eso en el primer capítulo ustedes van a encontrar fundamentalmente cuatro ideas. Como una primera dimensión más histórica, que siempre es importante, cómo se ha desarrollado lo que podemos llamar eutanasia en Occidente. Una segunda un poquito más bien médica, donde la idea es como definir como bien exhaustivamente qué es la eutanasia y qué cosa no es la eutanasia. Yo espero que después nuestros expositores nos hablarán un poco de eso, pero es muy fácil confundir eutanasia con adecuación terapéutica, encarnecimiento, hay varias formas de decirlo, con sedación paliativa, y cosas que yo espero que ustedes puedan también entender mejor leyendo el libro. Una tercera dimensión más bien legal, un recorrido general para poder entender cómo se ha desarrollado y dónde hay eutanasia hoy en el mundo, y una cuarta aproximación de acá me sale el sociólogo que yo entro, más bien como de Ignacio, ¿te puedes desilenciar, por favor? Que sin querer te silenciamos. Ahí sí. ¿Cuánto llevo silenciado? 2 segundos. Ah, ya, perfecto, ya, no hay problema. Pasé susto. No, y una cuarta dimensión también como de opinión pública. El segundo capítulo, lo que un poco animaba, que es, si uno quiere también quizás el corazón del libro, yo creo que lo que intentamos con la Sofía también fue como conciliar o armonizar también como una visión muy dura, como de datos empíricos, de papers, evidencia incluso bien sofisticada sobre eutanasia, y por otro lado también una argumentación más filosófica. De hecho, fue divertido, pero al escribir ese libro, en realidad lo escribimos en paralelo. En un momento dado había como unas páginas de temas más empíricos y unas páginas más bien de filosofía. Y afortunadamente encontramos también esa conciliación con Sofía, al ir como indagando de cómo era la experiencia, al menos en 2 países. Después también hay más cosas que ustedes pueden leer, pero la experiencia en Holanda y la experiencia en Oregon de la eutanasia es bien fuerte. Uno puede ver también cómo en los primeros años porque Holanda puede tener muchos problemas, pero uno que no tiene es que han indagado muy exhaustivamente la experiencia de eutanasia en su país. Y realmente los primeros años fueron bien desastrosos. Hay muchos casos, pero muchos, de medicinas, de eutanasia contra voluntaria, un nivel de no registro atroz. Después también en el caso de Oregon, encontramos también de que los mismos profesionales como que parecían desconocer como el rol que puede jugar una depresión u otro tipo de afecciones que sin duda como afectan tu libertad y tu raciocinio, y te impiden también como tomar buenas determinaciones. Y lo interesante también fue
darte cuenta que los profesionales parecían en muchos casos como desconocer esa realidad. Al encontrarnos como con esa experiencia, decimos como, bueno, pero ¿qué pasa por la, y sin ánimo de descalificar en ningún caso a una persona que está a favor de la eutanasia, pero qué pasa por la cabeza, qué paradigma hay en fondo en alguien que apoya la eutanasia y parecía desconocer eso que al menos para mi humilde perspectiva es tan evidente. Entonces también van a encontrar en el capítulo dos partes, como, o sea, evidencia empírica, pero también hilvanada también en torno a un razonamiento de lo que hemos llamado una autonomía radical, que ahí también podrán verlo en el título, en el libro. Y para no extenderme más, el capítulo 3 sencillamente lo que busca es dar alguna clase de solución. Bueno, la eutanasia sí, hay eutanasia porque hay dramas humanos detrás de eso. Y lo que un poco intentamos en el libro, en ese capítulo, fue dar una suerte de soluciones, si es que tal cosa se puede dar. Y lo hay en un doble plano, un plano más bien de política pública, es un capítulo que también hicimos una investigación bien exhaustiva de qué pasaba en Chile con las enfermedades terminales. Y también, por qué no decirlo, una suerte como de explicación más bien humano-existencial. Creemos que es muy importante no desligar las dos cosas. O sea, hablar solo de política pública puede ser algo vacío y algo superficial. Y hablar solo de una experiencia humana existencial incluso puede entenderse como un mero individualismo, como no hacerte cargo también de los sufrimientos y los dolores de tanta gente que en nuestro país lo padece. Y ese capítulo intentamos también, y ahí está el tercer como deseo también, como unir, como responder desde una perspectiva humana y también técnica. Eso, no puedo también sino agradecerle a toda la gente que nos ayudó a hacer este libro. El libro habla mucho lo van a leer espero, como de la lógica del don. Hay ciertas cosas que son dones como inmerecidos. La verdad es que un libro también acá hay cosas inmerecidas, hay cosas que me vienen dadas. Un agradecimiento entonces también como a Nicolás que permitió toda esta investigación, al directorio, por qué no decirlo a todas las personas que silenciosamente lo revisaron. Mi papá, que algo me lo vi también, pero Marco Antonio Navarro, Álvaro Paul, el del directorio también, Tomás Enrique. Bueno, uno podría estar mucho tiempo nombrando gente, la misma Javiera que nos ayudó bastante en un momento dado del libro. Gente del Centro de Biótica de la Católica que también con mucha paciencia nos respondió preguntas y nos ayudaron también a seguir indagando en esta emocionante aventura. Y nada, un gran gracias para todas esas personas que nos ayudaron a que este libro hoy esté siendo lanzado. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Bueno, luego de estas palabras de los autores, de Sofía y de Ignacio, que nos contaron un poco cómo fue el trámite de redacción de este libro y cómo está geográficamente tratado. Bueno, le damos el paso a los expositores, que finalmente quienes nos van a ilustrar sobre cómo está hoy en día el debate legislativo en el caso de Jaime, o el conocimiento más filosófico o cuantitativos también por parte de Javiera. Así que le damos el pase a Jaime para que nos dé su parecer sobre el libro y nos agregue todo lo que él nos quiera agregar sobre la materia, dado que sabemos que tiene harto conocimiento, por algo está aquí hoy día. Así que bienvenido, Jaime, muchas gracias por estar aquí y te escuchamos atentamente. Bueno, primero parto por agradecerte, Nicolás, y especialmente a Ignacio, que fue el que más me estuvo hinchando para que estuviéramos presentes acá. De partida también pedirles una disculpa inicial, que es que a diferencia de Javiera, que es mi hermana, ella es la realmente experta. A mí me ha tocado estar en la primera línea en la defensa argumentativa de esto en el Congreso. Y de hecho ya se nota que somos hermanos porque los dos tenemos ahí un planiferio atrás de fondo, digamos, en la cámara. Se nota el tiro. Contarles un poco de lo que me ha tocado ver en la misma Cámara de Diputados en esto, pero no sin antes agradecerle el trabajo de Comunidad de Justicia, especialmente de Vicente Hargous, de Sofía Uneus, de el mismo Ignacio por su libro, de Álvaro Ferrer, que me ayudó también en otras ocasiones, tú mismo, Nicolás, la Javiera Corbalán, y sé que hay otras muchas personas aquí que están conectadas que también han trabajado en esta materia. El proyecto original se inició en una moción que hizo el diputado Vlado Milosevic para instalar el tema en discusión sobre la eutanasia. Y ese proyecto, para quienes lo leyeron originalmente, era un proyecto realmente malo en términos legislativos, muy mal hecho, que por ejemplo
confundía el suicidio asistido, o como le dicen hoy día, paradójicamente, muerte médicamente asistida, y la eutanasia. De hecho, lo consideraba como exactamente lo mismo, despenalizaba ambas cosas, cuando toda la evidencia y lo que nos muestra la bioética al respecto, que son cuestiones radicalmente distintas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos está despenalizado en algunos estados de Estados Unidos la muerte médicamente asistida, pero no así la eutanasia, porque el Colegio Médico de Estados Unidos considera que eso es un acto en contra de la ética médica, y por tanto que quien lo haga está incumpliendo no solamente por el juramento hipocrático, que es clarísimo, ¿no? Pero está incumpliendo sus labores médicas, porque el médico lo que tiene que hacer es salvar la vida de la persona y no terminar la vida de la persona. Y entonces hacen esa disquisición sobre si es que es lo mismo o no con respecto a la autonomía de las personas en términos del suicidio asistido, que causa el mismo efecto, solo que la diferencia es quién aprieta el botón. Pero ese proyecto se fue modificando entonces, que era uno además, que tal como digo, tenía un objetivo puramente político, de instalar como en un debate, llamémoslo así, liberal, la cuestión de la eutanasia, después de haber avanzado en otros temas liberales. Yo sé que varios de Comunidad de Justicia, cuando empezamos el debate de eutanasia, me miraron con cierto temor, lo reconozco, porque yo he tenido posiciones más liberales en otras cosas, y es que para mí la dignidad de las personas es una condición inherente de las personas, no es algo que sea entregado por terceros ni entregado por las leyes, sino que son reconocidos por las leyes y tienen que ser protegidos por el Estado. Y la dignidad humana termina, o más bien la libertad de las personas, termina en la dignidad humana del otro. Por eso es que yo fui tan intenso en votar en contra del aborto. No así en otras materias, que yo sé que podemos tener diferencias aquí con algunos de los presentes, pero para qué nos vamos a meter en esa. Pero en el tema de la eutanasia ocurre lo siguiente, y es que si el argumento de la autonomía de la voluntad fuera tal como lo plantean los mocionantes, la pregunta es, ¿por qué, si la autonomía de la voluntad es lo único que nos lleva adelante la posibilidad de decidir sobre la muerte, ¿por qué tiene causales entonces el proyecto de ley? ¿Por qué se pone solo en algunos casos y no se pone siempre? Eso reconoce de parte de los mismos mocionantes que la autonomía de la voluntad está limitada, que puede ser abusada, y por tanto ellos mismos consideran que tiene que ser bajo ciertos parámetros, en cierta edad y con ciertos requisitos. Por supuesto, pelearon muchísimo contra esos requisitos, querían que fuera lo más abierto posible, pero ellos mismos se dan cuenta que la autonomía de la voluntad no era infinita. Y entonces ahí entramos en un debate que es distinto. ¿Cuáles son esos límites de esa autonomía de la voluntad? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Algunos, de hecho me tocó debatir muchas veces con el diputado Milosevic, y me acuerdo que en un seminario sobre cuidados paliativos, él tuvo la mala idea de decir que él creía que tenía que haber un derecho humano a la muerte. Y cuando me tocó hablar de eso, yo le dije, yo creo, estimado, porque además yo me llevo bien con él, le dije, yo creo, estimado, que estás muy confundido, porque lo que existe es el derecho humano a la vida, no el derecho humano a la muerte. Porque precisamente es el derecho humano a la vida el que permite que existan los otros derechos humanos. Por tanto, sería completamente incompatible con esa lógica el suponer que existe el derecho humano a la muerte, que es con el cual se terminan los derechos de las personas. Pero también tengo que reconocer en él que es un buen contendiente. Y en ese seminario fue el único seminario en donde después al final hubo una votación y le saqué la mugre, digamos, fue como 90-10. En los demás es mucho más difícil, y eso es un tema que en el libro ustedes mismos lo ven. ¿Cuál es el acercamiento, llamémoslo así, político popular que tiene sobre la eutanasia? Y aquí es cuando te ponen el típico caso de una persona que no solo está sufriendo muchísimo, no solo le ha costado económicamente un censo, no solamente tiene a su familia alrededor con problemas psicológicos y problemas económicos producto de la enfermedad que está viviendo alguien de la familia, entonces te dicen, ¿usted qué cree? ¿Que a esa persona tenemos que seguir obligándola a vivir bajo sufrimiento y causándole las penurias económicas, o tenemos que permitirle que pueda tener un buen morir? Pucha, yo creo que el que contesta que no está de acuerdo con un buen morir, no sé, es como para ir a meterlo a la cárcel. Pero es que esa no es la disputa verdadera. Esa no es la verdad. Se ocupó como ejemplos, algunos que ponían de hecho en el mismo libro, a personas que no podrían haber recurrido con el mismo proyecto que después ellos impulsaron. Otro caso que fue más dramático es el caso de Valentina, que ellos tuvieron quizás la mala suerte de que Valentina Madureira
era una niña que falleció ya, que era de mi distrito, de Melipilla. Y por tanto, yo conozco a su padre y a su madre, y en este marco del debate fui a su hogar y me junté con ellos. Y nos pusimos a hablar de la eutanasia. Y la mamá estaba en contra de la eutanasia. Y el papá, por decir que sí, que como su hija lo había solicitado, creía que podía ser, pero también me reconoció que una vez que Valentina Maureira fue trasladada del hospital público donde estaba a la clínica de la Universidad Católica, en donde le practicaron los cuidados paliativos, ella dejó de hablar de eutanasia. Y eso es algo que nos lleva entonces a un punto esencial en este debate. ¿Por qué aquellos que son los promotores de la eutanasia no se atreven a hablar de los cuidados paliativos? Y es porque la eutanasia es el fracaso de los cuidados paliativos. La doctora Gladys Forky, que es una experta también del Colegio Médico, fue muy clara cuando se inició la conversación sobre eutanasia. Primero, en distinguir los conceptos, que es un tema que también está bien tratado en el libro, porque en este sentimiento popular, como decía antes, se asume que si una persona está conectada a un ventilador mecánico y si se desconecta del ventilador mecánico porque no puede seguir viviendo por sus propios medios, significa eutanasia. O que si una persona está con un cáncer terminal y dice, mire, ya no le vamos a hacer más quimioterapias y ahora le vamos a dar sedante, entonces eso es eutanasia. Entonces se confunde lo que es el simple buen ejercicio médico, la buena práctica médica, con la eutanasia. Y por supuesto también ayuda a confundir el que algunos le llamen esto la eutanasia pasiva, que no es tal, porque la eutanasia pasiva en verdad es otra cosa distinta, sino que distinguir entre esos planos el no encarnizamiento médico, de la buena práctica médica, yo creo que es la parte que se engloba mejor el cuando una persona legítimamente decide, por ejemplo, no tener un tratamiento de quimioterapia que podría eventualmente salvarle la vida y decide no tenerlo. Eso es perfectamente válido y es parte de esa autonomía de la voluntad de las personas que se confundía muchas veces. Yo no quiero alargarme mucho, pero una de las cosas que muestran también otros estudios en el mundo y particularmente también en Chile, es que parte de las razones por las cuales las personas solicitan la eutanasia es porque no quieren ser una carga para otros. Es una cuestión bien terrible. ¿Qué significa ser una carga para otro? Es una carga emocional, es una carga económica, y de allí la relevancia de que la salud pública contemple cuidados paliativos universales y contemple tratamiento para aquellas enfermedades que son de alto costo o que son crónicas y que implican mucho tiempo para tener un manejo adecuado de dicha enfermedad. Por eso es que nosotros insistimos con tanta fuerza en tener una ley de cuidados paliativos universales no oncológicos. Hoy día los cuidados paliativos están garantizados para los casos oncológicos, porque está dentro del GES. Sin embargo, los no oncológicos no están garantizados. Y Chile tiene buenos equipos de paliativistas en nuestros hospitales públicos, más que de hecho en nuestras clínicas privadas. Y hicimos dos cosas. Primero, una ley marco de esos cuidados paliativos que se aprobó. Sin embargo, para materializar aquello, se necesitaba un decreto para incorporar nuevas prestaciones en el auge, o en el GES, y en definitiva eso fue dentro de otro proyecto de ley que modernizaba FONASA para que hubiera, voy a resumirlo muy sencillo, para que hubiese una especie como de garantía GES 2.0, para que aquellas cosas que no están en el GES también tuvieran una garantía de atención en un tiempo máximo delimitado, donde se incorporaban los cuidados paliativos. ¿Y saben lo que ocurrió? Los mismos promotores de la eutanasia votaron en contra de esa ley. Los mismos que decían que en verdad sí, a ellos les gustaban los cuidados paliativos y que era algo bueno que tenía que ocurrir sí o sí, votaron en contra de esa ley. Y cuando nosotros solicitábamos que uno de los criterios para solicitar la eutanasia fuese haber pasado por cuidados paliativos, nos dijeron que no era posible que eso ocurriera porque eso era obligar a una persona a hacer algo que no quería hacer. Más aún, el debate también se centró mucho sobre lo que existe en otras partes del mundo como una comisión ex ante, que revisa cada uno de los casos, y una comisión ex post, que lo revisa, por supuesto, la persona ya está muerta, pero lo revisa de manera en que si no se dio exactamente todo el protocolo, esas personas, esos médicos, son sentenciados a la cárcel por homicidio. Eso no existe en la legislación chilena que ellos quisieron promover. No existe la comisión ex ante y, curiosamente, y esto es algo que yo se lo decía a los médicos de la Comisión de Salud, el médico de la Comisión de Salud, de la Comisión, en el proyecto de ley, si es que ustedes lo leen, y también este es un tema que está tratado en el libro, es un mero burócrata que lo único que tiene que hacer es un tic.
No importa qué es lo que él piense como médico, simplemente tiene que decir, a ver, me llega este certificado, me llega esta otra solicitud, ha sido reiterado, sí o no, punto. Pero esa no es la práctica médica. ¿O acaso cuando, si yo me acerco a un traumatólogo y le digo, oiga, doctor, ¿sabe qué? Me duele la muñeca, opéremela. ¿Qué me va a decir? Sí, Jaime, tienes toda la razón. A ver, sí, hiciste el examen, te hiciste, sí, ok, te opero. No, me va a decir, te voy a operar en la medida que eso sea el tratamiento que tienes que hacer. En el caso del proyecto de ley, es imposible que un médico diga que no es el, comillas, tratamiento que tiene que hacer, salvo que diga que es objetor de conciencia. Por supuesto, nuevamente se abrió el debate sobre la objeción de conciencia, que al igual en el caso del aborto, querían obligar a que cualquier institución que recibiera algún peso del Estado tenía también que practicar entonces obligatoriamente una eutanasia. Ese era el proyecto de ley que estábamos discutiendo, que se aprobó en su mayor parte en la Comisión de Salud. Algunos aspectos tenían que pasar por la Comisión de Constitución, obviamente porque despenalizaban dos cuestiones que hoy día son delitos, más agregaba esta comisión revisora ex post. Yo solicité que pasara por la Comisión de Constitución, que es la que revisa, por supuesto, todos los tipos penales, y ¿saben qué ocurrió? Me dijeron que no. Entonces, se da cuenta de que la realidad es que era más bien un punto político, el querer congraciarse, no se sabe exactamente con quiénes, ocupando o revistiéndose bajo el argumento de la compasión, sin querer ir a cada uno de los detalles de lo que está sucediendo. Y por último, solo para terminar, yo esto lo dije varias veces en la comisión, y la doctora Gladys Borges también así lo repetía. Yo le dije, doctora, ¿cuántas personas, habiendo pasado por cuidados paliativos del mejor nivel, solicitan luego la eutanasia? Y ella dice, bueno, nosotros estimamos que a lo más entre un 2 y un 4% de las personas podrían ser refractarios a los cuidados paliativos. 2 a 4%. Sin embargo, cuando, y ahí Javier obviamente sabe mucho mejor que yo, esos datos en otras partes del mundo no son 2 o 4%. Entonces, francamente, si a mí me dice, mire, ¿sabe qué? Hay una persona que está sufriendo lo indecible, que repetidamente ha solicitado los cuidados paliativos y está bajo ese tratamiento, está al final de su vida, ha significado un costo gigantesco, y es refractario de verdad a esos cuidados paliativos, yo digo, ¿sabe qué? Puede ser. Pero ese no es el caso de este proyecto de ley. El proyecto de ley lo que hace es ampliar causales que no están limitadas en sí mismas, que permiten hay un saco gigantesco que permite en el sufrimiento psíquico, que por supuesto no es que no exista, es que es muy difícil poder medirlo, poder corroborarlo. Y como digo, el médico lo único que tendría que hacer es simplemente hacer esos tics de que sí o no, pero no podría, como ocurre inclusive en el caso de Holanda, negarse a practicar la eutanasia porque no es lo que le corresponde. Y entonces me decían, contra eso me decían, no, pero es que no existe este médico de familia como existe allá que te da un seguimiento. Bueno, entonces, ¿quién es? Porque una de las cuestiones que trataron de hacer es que la eutanasia fuera tratado como si fuera una cuestión de urgencia. O sea, que fuera como, yo entro por la urgencia, oiga, quiero una eutanasia. Lo cual era contrario a todo el resto del proyecto de ley. Por supuesto, ya la cantidad de contradicciones que había en la discusión del proyecto llevaron a que ese tipo de cosas no fueran aprobadas y terminó un proyecto dentro de todo, más razonable de lo que originalmente estaba. Y ahora sí que sí, solo para terminar, se conectó por ahí mi alcalde Juan Pablo Barro, así que aprovecho a mandarle saludos también. Solo para terminar, hay una posibilidad de que lamentablemente la eutanasia se transforme en una especie de tratamiento. ¿Por qué? Porque si el hospital público está repleto de personas, y ahora que estamos en la pandemia hemos tenido todo este debate sobre la última cama, ¿no? Imaginémonos la misma situación sobre el debate de la última cama, de personas que están con una enfermedad terminal. Y hay una persona que tiene más recursos familiares, económicos, lo que fuera, y otra que no lo tiene. ¿Acaso no podría ocurrir que se le acerque a una persona y le diga, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué mejor no le conviene a usted pensar la idea de una eutanasia? No estoy hablando de algo teórico, porque esto es exactamente lo que sucede en las otras partes del mundo, en donde al final aquellas personas que son más vulnerables y más pobres se les ofrece más la eutanasia que aquellos que no lo son. Por tanto, hay un sesgo económico que es completamente inaceptable. Cuando hay un sistema de salud que hoy día no es capaz de asegurarte una atención digna en el tiempo adecuado, poner además una eutanasia como una solución, me parece que es simplemente inmoral.
Esa es parte del debate que también dimos, sobre todo además en la no existencia de cuidados paliativos. Es parte del debate que dimos en ese momento, que fue complejo, como digo, es una cuestión relativamente impopular, pero lo hicimos con mucha convicción. Y luego vino el 18 de octubre, que por supuesto postergó esto, y ahora estamos en la mitad de la pandemia, que también va a postergar esta misma situación, y es posible que en el post-pandemia venga un debate relevante sobre el estado de salud, pero también una reflexión más importante sobre la muerte. Y ahí es donde tenemos que también adelantarnos, no, como lo dijimos varias veces con los amigos aquí de Comunidad Justicia, no desde la perspectiva de la fe, que es perfectamente válida argumentarlo desde allí. Mi punto es que en el ámbito público uno no puede argumentar desde la fe, porque de lo contrario, el que está al frente tuyo te dice, mira, es que yo no tengo tu fe y por tanto no me sirven tus argumentos, y entonces listo, vamos a otro. Hay que argumentar tal como lo hace el mismo libro, desde esa óptica kantiana, en donde es posible hacer esa derivación de la dignidad y hablar de la misma, proteger la vida, proteger los derechos de las personas, y eso implica en nuestro país concentrarnos en un mejor sistema de salud y, por supuesto, con cuidados paliativos universales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Agradecerte por esta bajada a la política pública, a las leyes, al debate legislativo, a la contradicción de los límites de que nos comentaste. La verdad es que es una bajada muy, muy interesante, que nos salimos de esta teoría del libro y vamos a la práctica, los ejemplos de la realidad comparada. La verdad es que es muy bueno hacer este enlace. Ahora, bueno, le doy el paso a María Alejandra, que con su vasta experiencia académica en el tema también nos podrá orientar desde otra perspectiva. Así que, Alejandra, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de presentar este libro, ¿no? Un texto que me parece, sobre todas las cosas, un texto sumamente útil. En él se entrega una gran cantidad de datos actualizados y en forma ordenada y también interpretada. Entonces se habla de historia, contexto internacional, situación chilena, las distintas encuestas que en los últimos años han mostrado la aceptación o rechazo que puede tener esta práctica. Bueno, para nadie es un misterio que en esta última década ha crecido la aparente legitimidad de la eutanasia en Chile, y en el libro se esbozan algunas hipótesis para explicarlo. Lo más interesante es que termina también con propuestas. La tercera parte del libro, como ya se ha dicho algo, se dedica a los cuidados paliativos, nuevamente muy bien documentado y apuntando a la visión que subyace a ellos y que se grafica con la llamada, para mí totalmente desconocida, terapia de la dignidad, que yo además rebautizaría como terapia del sentido. Y bueno, sobre este tema voy a profundizar un poquito hacia el final de esta breve exposición. En el segundo capítulo, que es el más teórico, el que más tiene que ver, digamos, con las cosas que yo sé, es donde se tratan las razones del apoyo a la eutanasia. Aquí los autores proceden del modo más realista posible, y a mí me parece que ese es un gran acierto, ya que copian una carta al director de un diario en la que se sintetizan los dos argumentos más habituales y más persuasivos a favor de esta práctica, que son la compasión ante el dolor y la autonomía. Pero antes de entrar a discutir sobre ello, se refieren a un tema que a mí también me parece muy importante subrayar y que de alguna manera ya ha sido tocado, digamos, por Jaime recién y antes también, y es el asunto de la adecuación terapéutica, ¿no? Las encuestas en Chile muestran que un alto número de nuestros compatriotas está de acuerdo, al menos en algunos casos, con la eutanasia. Los autores señalan, con justa razón, yo creo, que existe una gran confusión en la gente entre lo que es propiamente la eutanasia y la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico. Eso es una gran verdad y también es una paradoja, porque son exactamente lo contrario. El problema es que cuando a la gente se le pregunta sobre la eutanasia, piensa en el viejito de 110 años, lleno de enfermedades, que le da neumonía, que ya está con ventilación mecánica, que los médicos siguen tratando de que sobreviva, que le da apendicitis y lo operan, y que lleva 3 meses repleto de cables, ¿no? Entonces cualquier persona razonable dice, bueno, yo no me quiero morir así, dice, por favor, dejen que se muera, tengan compasión, déjenlo descansar, etcétera, ¿no? Bueno,
en un caso como ese, seguir interviniendo se llama encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, y es la otra cara de la moneda de la eutanasia. La eutanasia es acortar deliberadamente la vida de una persona. El encarnizamiento terapéutico es alargar artificialmente la vida de una persona. En ambos casos, lo que hay es un deseo de control del momento de la muerte. Son prácticas que ponen el control de la muerte y no al paciente como prioridad. En el libro esto se explica súper bien y se citan artículos que muestran cómo en Holanda, por ejemplo, la frustración ante no poder curar llevaría a muchos médicos a optar por este otro poder, y sugerir entonces a sus pacientes la eutanasia, porque al menos así sienten que son ellos los que controlan la situación. Ahora, volviendo a las justificaciones para apoyar la eutanasia, la primera es la compasión con el dolor. El libro analiza desde distintas perspectivas y con múltiples datos este argumento para concluir, primero, que ante el dolor físico existen opciones médicas que lo alivian, incluso hasta la sedación paliativa. Segundo, que rápidamente en la legislación y en la opinión pública se da el paso del dolor físico al dolor psicológico o existencial, como de hecho pasó en el proyecto de ley chileno. Tercero, que el dolor psicológico es muy difícil de objetivar. De hecho, si se trata de encontrar criterios objetivos para medir este dolor y poder así entonces legislar respecto de él, se empiezan a crear listas de condiciones objetivas de una mala calidad de vida o de una vida que no vale la pena ser vivida. Así, con esas listas, digamos, de condiciones, se puede concluir que la vida de una persona alcohólica que no sale de su adicción, por ejemplo, o de una costurera que queda ciega, y estos ejemplos que estoy dando, digamos, no son aleatorios, sino que son ejemplos reales, uno holandés y el otro belga, son vidas que cumplen con el estándar de la vida que no merece la pena ser vivida, que son vidas que tienen mucho dolor y por lo tanto correspondería eutanasiarla. Es decir, al hacer una lista de las condiciones de calidad de vida, que es algo imprescindible para que se pueda aplicar la ley sin una arbitrariedad extrema, lo que se hace, al final de cuentas, es que un tercero pueda determinar si tal o cual vida vale la pena. Y con ello, por una parte, se abre la puerta a la eutanasia no voluntaria, y por otra parte, se niega que todas las vidas, es decir, todas las personas, tengan el mismo valor. Obviamente ningún legislador o ningún ciudadano puede decir, o va a decir, digamos, que cree que las personas no tenemos el mismo valor. Pero al introducir el concepto de que hay vidas que no valen la pena, que no merecen ser vividas, eso es lo que en última instancia se está afirmando. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿No hay que compadecerse del que sufre? Por supuesto que sí, por supuesto que hay que compadecerse, pero la compasión significa querer el bien del otro, es decir, el alivio de su dolor y una vida plena, y no su desaparición. Sobre este punto voy a volver, pero después de referirme al segundo argumento habitual, que es la autonomía y el derecho de cada individuo a decidir sobre sí mismo y su vida. Bueno, el texto nuevamente analiza esta justificación desde varias perspectivas, destacando que cuando se afirma una autonomía radical, es decir, una autonomía que no se subordina a la razón, o sea, a la verdad y el bien, se convierte en mera voluntad de poder, en una voluntad ciega. Sin embargo, el tema que yo quisiera profundizar en este ratito es el del no daño a terceros. El liberalismo en general dice que el Estado o la ley solo deben regular el ámbito externo, dejando que en la esfera privada cada uno haga lo que quiera, mientras no dañe a terceros. Obviamente, cuando uno estudia a los autores liberales, se ve que esta afirmación tiene un montón de matices, pero en la cultura popular ella suele citarse de esta manera. Sin embargo, el problema de creer en esta versión simple de la sentencia liberal es que no considera el valor pedagógico o educativo que tiene la ley. Los seres humanos somos seres culturales, nos formamos, o sea, formamos nuestras creencias, nuestros gustos, valores, ideales, a partir de la cultura, a partir del cómo se vive en la sociedad donde estamos.
Cuando la ley prohíbe alguna acción, nosotros la tomamos por mala. Aunque intelectualmente afirmemos que ley y moral son distintas, las acciones prohibidas se nos hacen, nos parecen malas. Por otro lado, cuando la ley obliga a realizar alguna acción, la tomamos por buena. Creemos que esto es lo que se debe hacer, por lo tanto, es lo bueno. Ahora bien, si una acción deja de prohibirse, entonces se permite, es permitida. Y así nos empieza a parecer lícita. Y del lícito al legítimo y del legítimo al bueno son pasos muy pequeños y prácticamente imperceptibles. Entonces, sí, de manera gradual, la ley va influyendo en mi conciencia, que es la misma conciencia con la que decido qué hago en mi esfera privada. Por eso es falso decir que una ley que solo permita que los que quieran, o sea, la ley solo permite que algunos, los que quieran la eutanasia, la puedan pedir. Los que no la quieren, bueno, que no pesquen esta ley. Bueno, esa ley, o sea, es falso decir que eso pasa, digamos, porque la ley va modelando, va guiando sutilmente las conciencias. Esa es la parte sutil, pero en otro sentido, la ley también coacciona a la esfera privada de una manera bastante violenta. Si en un país existe la posibilidad de la eutanasia, la posibilidad, y yo tengo una enfermedad incurable cuyo tratamiento es muy costoso, bueno, necesariamente voy a pensar en esa opción. La mera opción me obliga a considerarla. Y cuando estoy en una situación así de extrema, y mi familia no tiene los recursos para costear la enfermedad, o quedará en una situación muy precaria, o deberá invertir mucho tiempo en cuidarme, etc., es la presión que esa mera opción ejerce sobre mí es súper grande. Lo mismo le pasa al jefe del hospital que tiene a uno viejito agónico ocupando camas hace semanas, en estado de sopor, y a quienes no se les conoce familia. ¿No pensará entonces en la conveniencia de apurar esas muertes para liberar las camas? O bien una persona sola, sin familia ni muchos amigos, a quien le diagnostican algo grave e incurable. No va a mirar con angustia ese futuro en que irá perdiendo la capacidad de valerse por sí misma y no querrá buscar este atajo, ese es un juego de palabras, porque el libro se llama así, un atajo hacia la muerte. En definitiva, cuando se dice que se permita la opción para que cada cual decida, se comete una tremenda ingenuidad. La eutanasia, aunque puede parecer una conquista para un grupo chiquitito de personas, es un gran peligro para la gran mayoría de la población que no tiene los recursos económicos, sociales o afectivos para enfrentar una situación de gran vulnerabilidad. Por último, es interesante la paradoja que esconde la doble justificación de la eutanasia, que afirma simultáneamente la compasión con el que sufre y el respeto a su autonomía. En primer lugar, si permitimos la eutanasia por respeto a la autonomía y porque creemos que los adultos tienen derecho a autodeterminarse, ¿por qué respetaríamos ese derecho solo cuando está enfermo y sufriendo, y no en cualquier momento? ¿Por qué poner condiciones de dolor para exigir al Estado que nos proporcione los medios para autodeterminadamente acabar con la propia vida? Y por otro lado, si permitimos la eutanasia por compasión con el dolor del enfermo, ¿por qué solo compadecemos el dolor de los enfermos competentes y no compadecemos también exactamente el mismo dolor en un niño o en una persona demente? ¿O acaso sus dolores valen distinto? Esta es una paradoja. En rigor, ninguna de las dos justificaciones que se dan para la eutanasia se sostiene. Pero lo sorprendente es que cuando se afirman ambas simultáneamente, como ocurre con la gente que apoya la eutanasia, estas dos justificaciones se anulan entre sí. ¿Cuál es la solución? Bueno, el tercer capítulo del libro está dedicado a los cuidados paliativos. Es muy bueno que muestre propuestas, que muestre que no son caras, al contrario, permiten incluso ahorrar recursos, que explique a qué se refieren exactamente estos cuidados y que se empiece a comprender por qué la gente quiere morir, por qué al imaginarse en esa situación creen que sí pedirían, o de hecho piden, la eutanasia.
Hay muchos estudios que muestran que no es el dolor físico lo que impulsa a la gente, sino el miedo, la soledad, el pánico a la dependencia, el sentir que si no producen, no valen. Todo esto se puede sintetizar en un creer o en un darse cuenta de que yo no le importo a nadie. Es muy difícil que yo quiera vivir si no siento que mi vida tiene un sentido, tiene un para qué, que hace una diferencia. Cuando uno es joven y súper productivo, uno puede autocontemplarse y gozarse de las propias obras. Uno puede jactarse de bastarse a sí mismo e ir dirigiendo su propia vida. Pero cuando llega la vulnerabilidad y se acaban esos productos, todo esto cambia. Y ahí entonces surge la pregunta, ¿no? Una pregunta angustiosa. ¿Para qué sigo viviendo? ¿A quién le importa si muero? ¿Para qué vivir ahora si yo ya cumplí? Eso, de hecho, es algo que está pasando en este momento en Holanda, donde se quiere legalizar el llamado suicidio racional, que es un suicidio asistido para personas mayores, sanas, que ya jubilaron y sienten que ya no tiene sentido seguir viviendo. Y también puede ser una de las razones por las que en Inglaterra se creó el año pasado, me parece, o antepasado, el Ministerio de la Soledad. Bueno, el tema de la eutanasia se relaciona directamente con el tema del sentido, ¿no? Más que el valor de la vida, tal vez deberíamos empezar a hablar del valor de la persona, de cada persona. Podemos saber y creer que las personas valen, pero es muy importante también que lo sintamos, ¿no? No solo que sepamos y sintamos que el otro vale y por lo tanto yo no voy a dañarlo, sino también sentir que yo valgo, que mi vida importa, que no es igual si yo estoy o no estoy. ¿Y cómo sentir eso cuando soy dependiente, vulnerable, improductiva? ¿Cómo sentir que no soy una carga para mi familia y para la sociedad? Bueno, quizás los que hablan de la muerte digna, refiriéndose a la eutanasia, deberían más bien pensar en la vida digna, en la vida valiosa hasta el final. Y cuando uno ya no puede hacer cosas para sentir que vale, o sea, uno ya no es productivo, solo se siente valioso porque los otros me muestran que yo importo, que yo no sobro. Entonces, yo pienso que esa es la muerte de verdad digna, la que culmina una vida y no la de una vida que sobra. Ese es mi... Alejandra, muchísimas gracias por este acercamiento. Tomé un par de ideas antes de pasar a Alejandra, como idea fuerza, que el control de la vida, este choque entre la eutanasia, la eutanasia y el encarnizamiento terapéutico. La idea del factor educativo de la ley, que también hiciste énfasis. La paradoja entre autonomía y compasión. Y finalmente la frase que yo creo que resume la exposición, que es el valor de la persona y la vida digna. Esa frase engloba un poco la presentación de Alejandra de la vida digna, cómo logramos vivir una vida digna y dejamos de preocuparnos de esta digna muerte. Bueno, y ahora quiero darle el paso a Javiera Belolio. Ella nos puede hablar también desde la experiencia comparada, especialmente el caso holandés, también acompañado de lo que dijo María Alejandra, yo creo que tiene muchos temas afín. Bueno, eso, Javiera, no quito más tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Decirles que con Jaime no nos habíamos puesto de acuerdo en el fondo, así que ahí nos delatamos probablemente el parentesco. Decir que para mí ha sido un tremendo orgullo estar tratando de ayudarlo, digamos, desde el punto de vista como un poco de la academia, pero la verdad es que estar en la trinchera, dígase en la Comisión de Salud, me tocó acompañarlo el año pasado a un seminario del Colegio Médico, y lo que él mencionaba, hay un tema político tremendo, o sea, hay una presión detrás por legislar impresionante, y como él decía, o sea, el tema de los cuidados paliativos, que el otro día el rector Sánchez, que lo escuchaba en el lanzamiento del libro del Instituto de Estudios del IES,
decía que es como un deber ético, o sea, no deberíamos estar planteando ni siquiera el proyecto de ley de la eutanasia si es que no hay cuidados paliativos para todos. Y sabemos que hoy estamos al debe porque solamente hay para pacientes oncológicos. Entonces, en primer lugar, estamos ahí al debe. Con respecto al proyecto, como dice Jaime, efectivamente era muy malo. Han hecho algunas correcciones, pero una de las cosas más preocupantes, por lo menos que se ve el tema de la comisión revisora. Porque ahí les voy a contar después un poquito más del caso de Holanda, que ellos, pese a tener 5 comisiones revisoras, vamos a ver que muchas veces se incumplen los requisitos de la ley. Y además yo decía acá, sin ofender, digamos, la cultura chilena, pero yo decía, si uno supiera que no van a tomar la velocidad, digamos, en carretera. Uno podría pasarse los 120 km por hora, que es la velocidad permitida. ¿Por qué no va a haber un control? Entonces yo digo, bueno, acá, y por lo visto nadie se va a ir a autodenunciar después y decir, oye, en realidad me excedí de la velocidad permitida. Entonces uno dice, bueno, acá también sería un poco ingenuo de nuestra parte pensar que si ni siquiera hubiese un control, alguien va a ir a decir, oye, en realidad le apliqué la eutanasia a esta persona. Pero bueno, me voy a ir un poco más ahora a terreno, pero es un homenaje a la primera línea que sí está en la trinchera. Así que gran ahí orgullo y admiración. Y bueno, y agradecerles a los dos porque uno de los, no sé si primeros, pero gran problema es el tema de la confusión conceptual, como dice Jaime, y la Alejandra también lo mencionaba. Entonces ahí mencionar cortito un autor, Gómez Lobo, que en paz descanse, digamos, él decía esto, decía, si la eutanasia requiere necesariamente la intención que el paciente muera, cualquier otro acto con otra intención, aunque tenga como consecuencia que el paciente muera, no será eutanasia. Para que haya eutanasia debe haber una persona, generalmente un médico, cuya meta sea la muerte del enfermo y además tome las medidas necesarias y efectivas, como sería, por ejemplo, inyectar al paciente una sustancia letal o suspender una medida de soporte vital como desconexión de un respirador. Entonces, por lo tanto, el resto no va a ser eutanasia, y eso muchas veces, como mencionaba la Alejandra y Jaime, muchos ejemplos que uno ve, que por eso, claro, si tú le preguntas a una persona, evidente que te va a decir que sí, que está de acuerdo en que nadie muera de esa manera, pero en el fondo lo que tienen en mente es el tema del encanizamiento terapéutico. No los cuidados paliativos, que justamente buscan ni lo uno, ambos extremos, ni la eutanasia, ni tampoco el encanizamiento terapéutico. Y ahí entonces levemente, para contarles la experiencia un poquito internacional y después irnos a Holanda, hay una que Jaime ya lo matizó, que es distinto a lo que se llama la eutanasia del suicidio médicamente asistido, sin perjuicio que hay países, vamos a ver, que tienen ambas. La única diferencia, porque el resultado de muerte es el mismo, digamos, la única diferencia es quién hace el acto, quién realiza el acto final. En Estados Unidos, por ejemplo, que solamente en algunos estados está permitido el suicidio médicamente asistido, muchas veces, claro, la persona, por ejemplo, el médico, si le entrega la prescripción, muchas veces al final no lo realizan. Baja un poco esta como ansiedad, como control de la muerte, que hablaba la Alejandra, porque ahí vamos a ver que las solicitudes de eutanasia, la primera es a Fred, que es un médico paliativista que hace un ABCD, y la primera es el miedo, vamos a ver. Entonces, y el control de muerte, como dice la Ale, también sería una de esas. Entonces, primero, habiendo despejado el tema conceptual, que se agradece porque ahí hay un gran problema, digamos, hoy en día la eutanasia y suicidio médicamente asistido en el mundo están legalizados primero en los Países Bajos, el 2002, Bélgica el 2002, poquito después, Bélgica incluso después en los menores de edad, que incluso no pusieron una restricción, así como hay otros que ponen el límite en los 14, acá no, apuntan más bien a un tema como de criterio. Luxemburgo el 2009, Colombia, que eso va a ser bien interesante, hay muy pocos casos aún, por lo tanto todo funciona a la maravilla, entonces va a ser interesante a lo mejor cuando haya más literatura al respecto. Canadá, y después los que solamente tienen suicidio médicamente asistido, excluyendo en el fondo, por tanto, la eutanasia, es Suiza, Victoria, Australia, y 7 estados de Estados Unidos, Oregon, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado y Hawái. Oregon siempre se habla de,
se da como ejemplo del resto. Y el tema es que, claro, en Oregón no se han descuidado los límites. Entonces, esa es una de las explicaciones que se dan. Y ahora un poquito el caso holandés, que es lo que me ha tocado a mí estudiar, y además que es muy interesante porque hay mucha literatura, o sea, del año 2002 hasta la fecha, ellos hacen unos reportes anuales, por lo tanto, es muy interesante porque eso permite observar cómo se ha dado, cómo ha sido la experiencia, y porque además en los proyectos de Chile han hecho a veces un poquito copiar-pegar, y siempre lo toman y lo sacan a relucir como un gran ejemplo, digamos, que funciona todo a la perfección. Bueno, antecedentes históricos, porque generalmente esto se va instaurando en la práctica, que en el fondo no hay ninguna sanción para el auxilio al suicidio, en el caso de Holanda eran 12 años, entonces empezaron a darse algunos casos en la práctica que finalmente quedaron sin sanción, y así empezaron otros casos más, hasta que en 2002 ya se aprobó la ley. El primer caso, claro, conocido fue uno de la doctora Postma en los años 70, que administró a su madre, petición de esta, 200 miligramos de morfina. Y como les decía, finalmente no hubo ningún tipo de sanción. Pero el otro caso, y aquí para que recuerden este nombre, otro caso emblemático tuvo lugar en los años 90, que fue conocido como el caso Chabot, que este doctor Chabot, que es un psiquiatra, que actualmente trabaja en la clínica del fin de la vida, ya les voy a explicar lo que es. Hoy en día es bien interesante lo que él dice al respecto, sus aprensiones con respecto a las eutanasias no voluntarias e involuntarias. Él, en el fondo, prestó ayuda para morir a una paciente que sufría de depresión. Por lo tanto, ya no estábamos frente a un dolor físico, sino que ya aquí se empieza a hablar del tema del sufrimiento moral o afectivo insoportable. Y no de un enfermo incurable en estado terminal, como algunas personas sostenían, solo la parte física, sino que aquí hay un elemento psicológico o psíquico. Tampoco hubo, digamos, ningún tipo de sanción, y así como ese, hubo otros más casos. Finalmente la ley, el año 2002, habla de estos requisitos de cuidado y esmero profesional, y la verdad es que uno la ve y dice, debería haber funcionado todo bien, entre comillas, porque hablan de petición del paciente que es voluntaria, bien meditada, por lo tanto está el tema de la autonomía, padecimiento del paciente es insoportable, no hay esperanzas de mejora, se ha informado, se ha llegado al convencimiento. La verdad es que uno dice, increíble, bueno, menores de edad, cuando con entre 12 y 16, 16, 17, 18 y qué sé yo. Pero resulta que las cifras bien impresionantes fueron bastante alarmantes. 10 años aumentaron más de 120%. Hoy en día, el año 2017, alrededor de estas comisiones regionales recibieron alrededor de unas 6.585, que equivalen a un 4,4%. Uno puede decir, bueno, no es tanto, pero resulta que esa cifra tampoco es 100% transparente, porque solamente hay un 80% que notifica. Hay un 20% que es como una especie como de área gris, y que muchas veces pasan por sedación paliativa profunda. Entonces, en el fondo, como, comillas, papeleo que habría que hacer, no se está haciendo. Después, de a poco se han ido incorporando otras como causales, como por ejemplo este cansancio de vivir, este hastío de vivir, que uno dice, claro, responde a lo que a esto de la soledad que hablaban, que se lo escuché una vez al padre Aristía de la Fundación Las Rosas, que le preguntaban, bueno, ¿y usted ha recibido solicitudes de eutanasia? Y él decía que afortunadamente no, porque de alguna manera ahí están bien cuidados, pero él hablaba, esto fue en 2018, ¿no? El COVID estaba bastante lejos, digamos, él hablaba de la pandemia de la soledad. Y yo creo que ese es un tremendo tema. Muchas veces lo que lleva a las solicitudes es eso, lo que decían ustedes, un sentimiento de ser una carga económica. Muchas veces las personas se ven forzadas por ese tema. Entonces, como les decía, está este como hastío, cansancio de vivir, un caso de eutanasia doble, que uno puede encontrarlo muy romántico, digamos, ella diagnosticada de cáncer terminal, él bueno y sano, y me encontraron que, ¿por qué no morir, digamos, ambos juntos? Bastante romántico suena. Después, por ejemplo, la Real Asociación Médica Holandesa ha dicho que los múltiples achaques de una edad avanzada constituyen por sí razón suficiente para solicitar la eutanasia. Entonces uno dice, vamos ampliando las causales.
¿Y qué es lo que ocurre? Que hemos visto que en el fondo, por lo menos en el caso de Holanda, pese a los mecanismos de control, de fiscalización, se están desobedeciendo, y hay algunos casos en que no se consulta al segundo, digamos, médico que debiese hacerse y otras cosas. Otro ítem importante en Holanda es que el año 2012 se crea la primera eutanasia domiciliaria, que se llama la Clínica del Fin de la Vida, y que el requisito para esto es que hayan rechazado, en el fondo el médico de cabecera, haya rechazado en el fondo la petición. Por lo tanto, aquí es bastante menos estricto, por así decirlo. Entonces hay un caso famoso de una paciente que tenía tinnitus. Ella encontró que no podía vivir con eso, entonces por lo tanto solicitó la eutanasia. Entonces, como hemos visto, se han ido ampliando estas causales, y es bien impresionante porque les voy a contar, bueno, un caso aquí para ir cerrando, de lo que se llamó la eutanasia del café, que no sé si habrán sabido, y ahora hace poquito, el 21 de abril, el tribunal holandés dijo que aprueba la eutanasia en casos de demencia avanzada. Bueno, resulta que la eutanasia del café dice, bueno, aquí es donde interviene el doctor Chabot, que pese a que es psiquiatra y en el fondo trabaja en la Clínica del Fin de la Vida, él dice que a él le están preocupando estas eutanasias involuntarias o no voluntarias que no debiesen existir, si es que supuestamente el pilar es la autonomía. Y ya iban 169 casos, si mal no recuerdo, en 2017. Entonces dice, bueno, el caso de la eutanasia del café. Se trató de una mujer demente que en un documento de voluntad anticipada, suscrito estando en pleno uso de sus facultades mentales, había dispuesto a ser sometida a la eutanasia en caso de enfermedad terminal o sufrimiento intolerable. La familia decidió que se estaba cumpliendo esas condiciones y tanto la médica tratante como el médico consultor estuvieron de acuerdo. No obstante, la mujer captó lo que harían y se negó a cooperar. Se decidió entonces administrarle un barbitúrico disuelto en un café, el cual tuvo un efecto limitado. Y mientras le instalaban la vía venosa, despertó agitada, siendo necesaria la contención por parte de los familiares presentes para continuar el procedimiento. Recuerdo que yo cuando les conté este caso a mis alumnos, me dijeron, profe, eso es asesinato. Bueno, pues resulta que es uno de los pocos casos que ha llegado, digamos, a la corte en Holanda, y resulta que la justicia neerlandesa finalmente la absolvió a la doctora, porque consideró que había actuado de buena fe y siguiendo el protocolo recomendado. Yo pensaba y decía, mis profesores de Derecho Civil escucharan que este concepto es buena fe, y yo creo que se muere. Entonces, en el fondo, uno dice, es complicado lo que está ocurriendo en Holanda, y por último también aquí, bueno, les cito del profesor John Keown, que tuvimos con Jaime, por lo menos, y la Alejandra hace un par de años, el privilegio de estar con él, Jaime aún más, porque para envidia mía, le regaló su libro, versión 2018, que trata de la eutanasia, ética y política pública, que es una maravilla el libro. Bueno, y él habla de Holanda, dice que en el fondo cómo se han ido ampliando esta brecha, y dice, claro, la abuela sana perdiendo la vista, eutanasia doble, que es el caso que les mencioné, menores enfermos psiquiátricos, vimos una joven que había sufrido abuso sexual, la persona autista desempleada, el alcohólico. Entonces estamos viendo casos que uno dice se están alejando sobremanera de lo que en un principio era lo que tenía en mente el proyecto de eutanasia. Yo creo que eso es como lo más importante. Yo siempre cierro con una frase que me gusta mucho, que hace referencia a ese, como les decía yo, médico paliativista, Sirix, que habla de este ABCDE, donde el primero es el A de Afred. Una frase de Epícteto que a mí me gusta mucho, que dice, porque el dolor y la muerte no son terribles, sino el miedo al dolor o la muerte. Eso. Muchas gracias, Javiera. La verdad que acercar la eutanasia desde el casos comparados europeos que llevan quizás ni siquiera demasiados años con esta ley. Iniciaste tu presentación hablando de cómo se copian los proyectos, esta idea del copiar-pegar, pero de espalda, le damos la espalda a los efectos, a la falencia, a los procedimientos incompletos, es decir, copiemos los que nos conviene, pero no miremos los efectos negativos que estos tienen. Y luego el caso a caso de cómo se pervierte esta idea que hablaba Alejandra de compasión
o autonomía, cuando los ejemplos que tú das, ya no hay ni compasión ni autonomía, sino que puede incluso haber simplemente un homicidio. Ahora, en virtud del tiempo, que nos quedan simplemente 14 minutos para el cierre de esto, hay algunas preguntas que nos hicieron por el chat y intentamos tomar una para cada uno de los expositores para que tengan el mismo espacio y no haya discriminación de ningún tipo. Y voy a partir así, tomamos algunas preguntas, una para cada uno, y la vamos a hacer en el mismo orden en que presentaron para que así haya igualdad absoluta. La primera pregunta es para Jaime, y la hace Gustavo Adolfo. Y él pregunta, Jaime, no te veo, aquí está, te pregunta, el proyecto de ley enumera muchos requisitos, incluyendo que la persona que pide la eutanasia debe ser mayor de 18 años o que se certifique su estado de salud mental. ¿Por qué entonces se dice que el proyecto de ley de eutanasia no garantiza el principio de autonomía? O sea, ¿por qué un liberal debería también oponerse a este proyecto de ley de eutanasia? Si la leí muy rápido, la puedo leer o no. No, está perfecto. Porque desde la perspectiva liberal, no basta la única autonomía para que haya entonces una prestación médica. Ese puede ser un súper buen argumento para defender el suicidio, pero no estamos hablando de suicidio, estamos hablando de una práctica médica que consiste en inyectar un tóxico a una persona para que ésta muera, que es distinto a que una persona decida quitarse la vida. Y más aún, en ese mismo ejercicio, todo liberal te dice que si ve a una persona que está en un edificio y que está pronto a saltar al vacío, ¿qué es lo que va a hacer una persona? Le va a decir, sí, oye, tírate nomás, es tu voluntad, lo pensaste antes, es repetido, ¿estás seguro? ¿O va a tratar de impedirlo? Por supuesto que lo humano y racional es lo segundo. La pregunta es, ¿acaso el Estado lo que va a hacer es todo lo que esté a su alcance de manera de evitar un suicidio? La respuesta es no, porque tampoco puede meterse en la privacidad, porque si no significaría, no sé, qué sé yo, tener una especie como de gran hermano, ¿no?, que vigilara cada uno de los movimientos de las personas. No, hay cierto espacio. Pero en este caso, dice los mayores de 18, como he dicho, no, el médico participa únicamente como si fuera una especie como de notario, que dice, sí, los papeles están, pero no hay ninguna parte de su ejercicio profesional que pueda participar en este. Y por último, el caso, se entiende bien también lo que pasa con los menores de 18 años. Para los menores de 16 años también está aprobado y dice que tiene que ser con la aprobación de los padres. Y en el caso de los mayores de 16, dice que no se requiere la aprobación de los padres. Basta la mera declaración del menor de 18 y mayor de 16 años. Y aquí hay una cuestión que, y con eso voy a terminar, es que yo creo que lo dijo bien Alejandra. ¿Por qué hay ciertas vidas que valen la pena ser vividas y otras que no valen la pena ser vividas? ¿Cuál es ese límite que permite que solamente por la manifestación de la voluntad yo diga, ok, esa persona dijo que no vale la pena ser vivida su vida y por tanto entonces se acciona o se justifica moralmente el introducirle un tóxico para quitarle la vida? Pero mira lo que pasa en otras partes. Si es que hay una persona que tiene exactamente la misma condición, la misma enfermedad, solo que la única diferencia es que uno no ha manifestado su voluntad porque ya sea no puede expresarla o por la razón que ésta fuese, si es que realmente el médico ve que esa vida ya no vale la pena ser vivida por su sufrimiento, entonces, ¿qué importa la manifestación de la voluntad? Si tienen el mismo nivel de sufrimiento, ese es el problema que tiene la eutanasia en ese dilema de la última cama, en ese dilema del quién sí y el quién no. Entonces, nadie está diciendo que se va a penalizar el suicidio, no se trata de eso, no se trata de decir que tú no tienes la plena voluntad y autonomía sobre ti mismo. Lo que se está diciendo es que si acaso tiene que ser una prestación médica financiada con aportes públicos en los hospitales públicos, el hecho de que un equipo médico le quite la vida a un paciente. Esa es la pregunta o la cuestión de política pública, y por tanto, al menos es controversial desde la perspectiva, como decía, liberal. Muchísimas gracias por la respuesta, Jaime. Bueno, pasamos a la segunda pregunta, a Alejandra. La pregunta la hizo Carolina. No sé el apellido, salía Carolina. ¿Cómo mostrarle a un ateo que el control sobre el momento de la muerte no es suficiente para darle sentido a la propia vida?
A ver, ¿cómo mostrar? A ver, en primer lugar, bueno, un poco lo que o sea, todo lo que se ha hablado en esta última hora y 20 ha sido independiente de la religión, de si existe o no existe Dios, de cualquiera idea de trascendencia también, o sea, en el fondo, morir antes o morir después, o morir naturalmente, o una muerte provocada por un tercero, no lo hemos hablado como dándole sentido por lo que podría o no podría venir después. Entonces, un poco todos los argumentos que se han dado, me parece a mí que son argumentos de razón natural y que caben tan bien para personas creyentes como para personas no creyentes. Ahora, junto con eso, quizás para complementar un poco más, yo creo que cuando uno quiere, o sea, a mí me parece, digamos, para arguir en contra de la eutanasia, lo que, por lo menos a mí me parece que lo que hay que hacer es mostrar que se puede vivir bien hasta el final, o sea, se puede entregar. A ver, incluso para las personas que por sí mismas ya no son capaces de hacer mucho, los demás tenemos la posibilidad de hacer que esas personas tengan una vida significativa, tengan una vida plena para ellas hasta el final de su vida, que no necesitan acortar su vida. ¿No? O sea, si hay una persona, por ejemplo, que quiere una eutanasia, uno puede preguntar, bueno, ¿por qué? Si son dolores físicos muy grandes y que se le vuelven insoportables, existen los cuidados médicos. Es cierto que puede ser que en un 0,5% de los casos ya no existen, y hay que llegar a la sedación paliativa, pero si no es el caso, existen los cuidados médicos para que pueda ir sobrellevando esos dolores físicos. Y si no son dolores físicos, si es un problema más bien psicológico, existencial, de falta de sentido de la vida, también a una persona, sea atea o no sea atea, con el solo hecho de mostrarle que esa vida es valiosa, para mí, estoy mostrándole que esa vida es valiosa en sí. O sea, uno puede creer que la propia vida no es valiosa, pero cuando te quieren, cuando alguien se ocupa de ti, uno empieza a valorarse a sí mismo. Entonces ahí es donde la persona puede volver a sentir que su vida es valiosa. Y acompañar a alguien, sea o no sea ateo, acompañar a alguien hasta el último momento de su vida, que pueda morir con una sonrisa, digamos, que mi vida valió la pena, aunque la persona crea que en ese momento se muere y se acabó todo, pero hasta ese momento valió la pena. Bueno, eso es grande, ¿no? Eso me parece que es algo grande que lo podemos hacer nosotros como personas individuales, pero más importante, o sea, tan importante como eso, también como sociedad, como sociedad, como políticas públicas y bueno, y eso. Muchas gracias, Alejandra, por la respuesta a la pregunta de Carolina. Y la última pregunta para cerrar antes de las 4 de la tarde, para que los demás sigan en sus funciones. La última pregunta es para Javiera Velorio, y la hace Ingrid Bon, a quien le mando un caluroso abrazo, hace tiempo que no hablaba con ella. Javiera, la pregunta es, ¿existe un argumento de que la gente se va acostumbrando a la posibilidad de la eutanasia con el tiempo? Así lo mencionaba también con la ley Alejandra. Y que por eso se flexibilizan los requisitos, se caen abusos, y la eutanasia no voluntaria. Y al final, la cantidad de personas muertas por eutanasia aumenta. ¿Qué se le puede responder a una persona que diga que esto no tiene por qué pasar en Chile, o que fue así en Holanda, pero en Chile no tendría por qué repetirse este fenómeno? Muy buena pregunta. La verdad es que, de hecho, como en los años 90, una de las críticas que se le hizo, por ejemplo, en Holanda, es que el tema de los cuidados paliativos se había como paralizado un poco. Y suena cruel lo que voy a decir, pero lo que ocurre es que la eutanasia es una solución buena, bonita, barata. Porque en el fondo, cuidados paliativos sin perjuicio que los quiten, en el fondo lo que mencionan ahí ustedes, en el fondo el tema del valor y todo, pero igual de todas maneras hay que capacitar a las personas,
no todas las universidades tienen esta especialidad médica, entonces cuidados paliativos claramente es un tema que hay que digamos, ver el tema económico, sin lugar a dudas. Entonces, lo que ocurre es que a veces, claro, se empiezan como a normalizar estos procesos, y lo que ocurrió un poco es que se veía, como les decía yo, como otra alternativa terapéutica más. Y eso es grave en el fondo, que parte del fondo de la atención médica sea una más, esto es complejo. Y hay una pequeña anécdota, pero a mí me llamó la atención el año pasado cuando salió la encuesta del Colmet, el colegio médico, que les preguntaban. Había muchos médicos que decían, sí, yo estaría dispuesto, ningún problema, y qué sé yo, porque en el contexto médico, si ellos estaban a favor de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, y muchos contestaban que sí, pero el momento que les preguntaban, bueno, ¿y tú la practicarías? Y decían que no. Y la Asociación Médica Americana y Asociación Médica Mundial todavía también son contrarios, porque dicen que no es un acto de la prestación, parte de la profesión médica. Pero desgraciadamente ocurre en el fondo, ocurre esta como habituación, por así decirlo, esta como que una alternativa terapéutica más, y la verdad es que yo, sin desmerecer, por eso les decía, en el fondo, si pasó en Holanda, pensar que no va a pasar en Chile, yo lo veo difícil. Sobre todo estamos viendo el tema, por ejemplo, de los adultos mayores, muchos abandonados en hogares. Hemos visto ahora el drama con el tema de la pandemia en la Florida, hay en el fondo hogares donde hubo un brote. Entonces la verdad es que pensar que esto no va a pasar acá, yo, la verdad, no es por ser pesimista, digamos, sin desmerecer la cultura chilena, pero yo lo veo difícil. O sea, si allá no les ha funcionado, yo soy poco optimista de que acá funcione. Muchas gracias, Javiera. Bueno, sin más rodeos, hablo a nombre de todo el equipo de Comunidad y Justicia, hablo a nombre del actual director ejecutivo, de los directores, y de Ignacio y Sofía, que son los autores intelectuales de este libro. Agradecerle el venir hoy día, el darse el tiempo de ser expositores a Jaime, a Alejandra y a Javiera. La verdad es que nos llena de orgullo poder tenerlo aquí exponiéndose dentro de la expertise que ustedes tienen, y de verdad que el lanzamiento del primer libro de Comunidad y Justicia de esta forma es realmente un motivo de orgullo, como les decía. Gracias nuevamente a los tres, agradecerle a los más de 100 invitados que tuvimos desde sus casas por medio de Zoom. La verdad es que a pesar de que la pandemia nos restringe mucho las libertades en pos del bien común, vemos que se puede lanzar un libro, y la verdad es que nos pone muy contentos. Comentarle a todos que aquellos que se inscribieron por la página web y solicitaron participar el día de hoy como oyente, Comunidad Justicia les va a enviar de regalo una copia del libro. También esta presentación fue grabada, la verdad es que partí un poquito tarde, no partí con mi parte, partí lo siguiente, pero va a ser posiblemente subida a la página web. Y también va a haber una versión online del libro en el corto plazo. Ya están haciéndose los últimos arreglos por parte de Ignacio y el equipo más técnico para subirse a la página web, así que en el corto plazo va a estar también en versión online para divulgarlo, y que sirva tanto para el debate legislativo, para el debate académico y para el debate en la casa, ya que hoy aparte se suma un debate que ni Dios lo quiera va a llegar eventualmente, que es el de la última cama, como hablaba Jaime y Javiera al cierre. No tengo nada más que decir, que agradecer. Ignacio quiere decir algunas palabras, parece. Sí, no, dos cosas muy cortitas. Una precisión, sencillamente, más que quedar en la página web, va a quedar en Amazon. La idea es pasarlo a formato Kindle, estamos haciendo algunos arreglos y algunas precisiones para tener como una mejor versión, y eso sí va a quedar puesto en Amazon. Y no nada, solo agradecer también como asistencia a todos, y esto es puro metido nomás, pero Álvaro, o sea, Jaime hablaba muy bien, la verdad es que su presentación, de que también el enfoque kantiano, yo no sé si Kant estaría de acuerdo con el libro que escribimos, pero bueno, igual también está bien la precisión. Eso, muchas gracias para todos por su asistencia. Y lo último, esto es para los expositores, que una vez que terminemos esta presentación y la gente, bueno, se vaya a cumplir con sus labores diarias o de trabajo hogareñas, nos vamos a sacar una foto con ustedes para poder subir a la página web los 3 expositores con los 2 autores del libro. Eso, necesitamos también enviar información a nuestras redes sociales. Bueno, agradecerle a los 86, 85 participantes que van quedando. Muchas gracias por participar, y en una nueva actividad de Comunidad y Justicia también los volveremos a invitar a todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos.
Muchas gracias.